Se llevó adelante la segunda Expo Cannabis, donde se trataron diferentes temas y también se replanteó un cambio de paradigma, que no solo que tiene que ver con el uso de cannabis como método paliativo para el dolor, sino también para enfermedades neurodegenerativas. Estamos en contacto vía Zoom con el doctor Nicolás Di Base, quien es médico clínico e integrante de la red de profesionales para estudio de cannabis. Nicolás, ¿cómo está? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, gracias por esta comunicación. Sabemos que hace muchísimo tiempo que están estudiando los efectos del uso del cannabis medicinal para diferentes enfermedades. ¿Qué fue lo que surgió de este encuentro? Este encuentro, que fue el segundo, vivimos aquel primer Expo Cannabis en el año 2019, el 2020 por obvias razones conocidas no se pudo realizar y este 2021 nos volvió a encontrar con todos los protocolos de seguridad y en el fin de semana pasaron cerca de 50.000 personas que estaban interesadas en asesorarse en diferentes cuestiones en relación al cannabis. La parte medicinal obviamente que fue protagonista como siempre, más que nada porque el cannabis empieza a aparecer como una opción terapéutica superadora de muchísimas cuestiones que tienen que ver con el acceso a una salud de calidad, ¿no? Y en este caso a mí me tocó hablar de la tercera edad, del cannabis y la tercera edad. Yo como clínico sigo muchísimos pacientes mayores de 65 años en donde el cannabis tiene acciones terapéuticas muy positivas para esa etapa de la vida. Doctor, siempre se planteó el uso de cannabis y cannabis medicinal, bueno, el cannabis en sí, como algo neurodegenerativo que afectaría la parte neurocognitiva de quien lo consumiera. Acá hay un cambio de paradigma porque lo que se trató y lo que ustedes expusieron es que esto no sería así. Exactamente. El sistema endocannabinoide es un sistema fisiológico propio del cuerpo en el cual se encarga de regular el equilibrio de diferentes cuestiones como son el dolor, el estado de ánimo, el descanso nocturno, el sueño, el apetito y también tiene propiedades antioxidantes. Sería cuando el envejecimiento cerebral normal de una persona, que el cerebro va envejeciendo y puede finalizar o no desarrollando algún tipo de demencia, se debe principalmente a la acción oxidativa que se da a nivel cerebral por el propio envejecimiento del cerebro. Se ve que este sistema endocannabinoide está relacionado con este sistema oxidativo y algunos de los fitocannabinoides de la planta, THC y CBD principalmente, tienen una acción protectora sobre las neuronas, disminuyendo esta actividad oxidativa que se da en el cerebro, disminuyendo la actividad lesiva que se da en el cerebro por diferentes neurotransmisores que cuando están en exceso causan enfermedades como la epilepsia refractaria y donde se ve que los fitocannabinoides tienen una acción muy importante en la reducción de esa oxidación cerebral. Por lo tanto, tendría un potencial muy importante para la prevención y para la utilización en enfermedades justamente neurodegenerativas como la demencia. Creo que es muy prometedor. Bien, eso le iba a consultar. ¿Se podría ya estar hablando de un uso de cannabis medicinal como algo preventiva para estas enfermedades? Sabiendo, por ejemplo, que tenemos a alguien en la familia que sufrió un Alzheimer o una demencia, por ejemplo. No. Esto está todo en fase de estudio, en una fase de estudio preclínica se denomina, en el cual, digamos, en el laboratorio y frente a la exposición de fitocannabinoides contra tejido cerebral se observa esto, pero de ninguna manera hoy yo como médico puedo decirle a un paciente tome cannabis para prevenir el desarrollo de demencia. Hace falta una enorme cantidad de desarrollo de estudios científicos con respecto a la planta, pero para ello necesitamos que sea legal para que podamos justamente estudiarla, pero no es una indicación médica hoy en día para la prevención de demencia. Sí se utiliza para los síntomas de difícil control dentro de la demencia, como son el insomnio, el dolor crónico, justamente la excitación psicomotriz que puede sufrir un paciente con demencia o cuestiones de rigidez y espasticidad, dada principalmente por los medicamentos que se utilizan para la demencia, que son los antipsicóticos. Para eso sí, hoy en día hay una recomendación, pero no como preventivo para demencia. Hace falta más estudios. Doctor, ¿cuál es el proceso de una persona a la hora de poder elegir consumir cannabis medicinal, sobre todo las personas mayores que no tienen al alcance quizás tanta información como podemos tener nosotros, quizás no tengan tanto acceso a internet o redes sociales, a la hora de elegir consumir? No todas las plantas son para ellos. ¿Por qué es importante consultar a un médico? ¿Cómo
acceder al médico que le pueda proveer los recursos necesarios para tener este cannabis medicinal? Bueno, justamente ese es el centro hoy, el epicentro de la cuestión cannabis, la dificultad del acceso a un medicamento canábico de calidad. Entonces, la ley fundamental o el principio básico que hoy se maneja en Argentina es que la única forma de acceder hoy en día a un derivado canábico de calidad es mediante el autocultivo, cultivando en tu propio domicilio o teniendo a alguien que cultive, en donde uno se asegura que ese material derivado de cannabis, sea un aceite de cannabis o directamente el cogollo para fumar o para vaporizar, que también tienen usos terapéuticos, no hay otra forma de acceder, ya que no está desarrollado un mercado de venta de cannabis. Aquella venta de cannabis que se da hoy en día se da en un mercado que se denomina gris, y se denomina gris justamente porque en cierta medida el Estado dice el cannabis se puede utilizar para las enfermedades, pero no hay productos a los cuales pueda acceder una persona habitualmente. Entonces, en el consultorio lo que solemos asesorar es en que justamente se puedan conectar con ONGs que les puedan enseñar el cultivo de la planta, que puedan conectarse con otros pacientes que también puedan asesorarlos en cuanto al cultivo, o a los mismos cultivadores, ¿no? Esta figura de los cultivadores, que son los que empezaron principalmente a acompañar pacientes, y luego los médicos nos sumamos a esta cuestión. Inclusive está la historia de las madres que han cultivado durante mucho tiempo, pero hoy en día el paciente tiene que cultivar o autocultivar para poder acceder. No hay un producto derivado, no hay un lugar donde uno lo pueda derivar al paciente para cultivar. Por eso es tan necesario el desarrollo de una industria nacional justamente para la fabricación de derivados canábicos de calidad, que un abuelo pueda ir con su receta de PAMI a la farmacia para acceder a ese producto. Hoy en día eso no sucede y depende de tu posibilidad para cultivar o no. Por eso también hay que aumentar este derecho a la salud. Doctor, le agradecemos muchísimo esta comunicación. Ha quedado muy claro aquí en la ciudad de Mar del Plata el mayor porcentaje de personas que consultan acerca del acceso al cannabis y el autocultivo en sus domicilios son personas mayores de 65 años. Es por eso que nos parecía muy interesante poder compartir información profesional después de este segundo encuentro. Muchísimas gracias por la invitación y por el espacio. Hasta luego, que tenga buen día.